Vamos a hablar ahora de las articulaciones que vamos a encontrar en la columna vertebral. En este tema, además de revisar las articulaciones, también revisaremos las características de ligamentos que apoyarán justo a estas articulaciones. Aquí hay una característica peculiar con respecto a las vértebras. Me voy a apoyar en las vértebras de mayor tamaño para que esto quede un poco más claro. Bueno, ¿qué vamos a observar? Que prácticamente las vértebras tienen dos componentes: el cuerpo, que es la parte más voluminosa, y el arco vertebral. Recordando que el arco vertebral es los pedículos más las láminas y que de ahí pues salen las 7 apófisis. Entonces prácticamente esas son las dos partes: el cuerpo y lo demás. Por lo tanto, en nuestra columna vamos a encontrar, perdón, me moví un poco. Por lo tanto, en la columna vamos a encontrar dos tipos de articulaciones: las de los cuerpos y de los arcos vertebrales. Iniciaremos con las del cuerpo. Por el momento voy a quitar este ligamento y después lo voy a volver a colocar. ¿Qué es lo que vamos a observar? Bueno, que los cuerpos vertebrales se unen entre sí gracias a un disco que se llama de la misma forma disco intervertebral. El disco intervertebral es el que ahora te señalo y su característica es que está formado de cartílago, pero es un cartílago resistente precisamente para soportar el peso. Por lo tanto, es un cartílago fibroso, es decir, es fibrocartílago. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué detalles vamos a encontrar en los cuerpos vertebrales para permitir la inserción de estos discos? Bien, vamos a colocarlo acá y lo vamos a aislar. ¿De acuerdo? Aquí estoy observando una vértebra lumbar desde una vista superior. Inclusive podemos ver lo que te platicaba hace un momento. Esto es el cuerpo y lo que está señalado en color rosa o fuchsia, todo lo que está señalado en fuchsia, que son los pedículos y las láminas, a eso se le denomina arco vertebral. Y de ahí nacen las apófisis, que en total son 7. Bueno, el cuerpo. Vamos a enfocarnos en el cuerpo. ¿Qué vamos a encontrar en el cuerpo? Que tiene caras y bordes, y justo esos son los que van a permitir que ahí se inserte el disco intervertebral. Entonces, esta es la cara intervertebral superior, obviamente que esta es la inferior, y si te das cuenta tiene un reborde. Ambas tienen un reborde, lo voy a señalar, y a eso se llama epífisis anular. ¿De acuerdo? Justo este reborde es el principal para la inserción de nuestro anillo fibroso, porque es el que va a insertarse tanto con el cuerpo de abajo como el de arriba. Vamos a ver que este disco intervertebral tiene en el centro a lo que se llama núcleo pulposo. Sin embargo, el núcleo pulposo no hace inserción, ¿sí? Precisamente al no hacer inserción queda, por así decirlo, como libre dentro del anillo, y es justo por eso que ante un peso mayor al que tú puedes soportar, se puede como salir del anillo fibroso, y esto genera una patología denominada hernia discal. Bien, entonces, esos son los detalles que tienen los cuerpos para inserción del anillo del disco intervertebral. Bien, observaremos aquí el disco intervertebral desde una vista inferior. Como les comentaba, tiene dos elementos: el anillo fibroso, que es este, y en el centro el núcleo pulposo. El anillo fibroso está formado de cartílago fibroso y este está dispuesto en láminas. Si tú te das cuenta, está dispuesto en láminas que giran una sobre la otra, es decir, láminas concéntricas. Otra característica de este anillo, ¿sí?, es que es más, podríamos decir, menos alto en la parte posterior, o ancho en la parte, tiene más altura en la parte anterior, porque justamente el peso se recarga hacia el frente. De ahí también que las curvaturas de la columna se dirigen hacia adelante, sobre todo los sitios que cargan peso, como por ejemplo la columna cervical, que carga el peso de la cabeza, y la columna lumbar, que es la que carga el peso de la parte superior del cuerpo. Ok, ahora en el centro tenemos al núcleo pulposo. El núcleo pulposo se caracteriza porque
está constituido de cartílago, ¿sí? Pero principalmente de agua. De hecho, ¿sí? En etapas tempranas de la vida tiene mayor porcentaje de agua que de cartílago, ¿sí? Un 80% es agua, ¿sí? Y por lo tanto un 20% de cartílago. Ahora, la importancia del anillo fibroso es la resistencia que va a generar ante el peso, sobre todo el peso en sentido vertical. ¿Cuál sería ese? Pues nuestro peso. Todo el día carga nuestro peso, ¿de acuerdo? Ahora, si agregamos peso, que puede ser el mismo, ¿verdad? El tuyo. Es decir, si va subiendo de peso, pues obviamente estos discos tienen que ir soportando. Si haces pesas, si vas al gimnasio y haces pesas, pues tiene que resistir aún más. Por eso no es conveniente que cargues lo que no te corresponde. El ejercicio siempre debe ser paulatino, porque entonces vences la fuerza del anillo fibroso y el núcleo pulposo se expone, es decir, se puede deslizar provocando una hernia. Bien, el núcleo pulposo, como te decía, tiene mayor cantidad de líquido que de cartílago, y este es el que sí modifica su tamaño conforme tienes movimientos o conforme generas peso. De hecho, me voy a permitir abrir las páginas de tu libro, porque esta imagen me pareció excelente para precisamente explicar esto. Aquí están los cuerpos vertebrales con el disco, ve como y el núcleo pulposo, que es bastante redondo. En el momento que tú generas peso, ya sea tu propio peso o peso extra, ve cómo se modifica el tamaño y la forma del núcleo pulposo, al igual que si haces movimientos con tu columna. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, esas son las características tanto del anillo fibroso como del núcleo pulposo. Me voy a regresar justo a donde estábamos trabajando. Déjenme colocar el esqueleto. Ya está. Bueno, muy bien. Ahora, para que estas articulaciones entre anillos y cuerpos vertebrales se mantengan, ¿sí?, de alguna forma estables, vamos a observar que existen ligamentos que ayudan a eso. Y hay dos ligamentos principales. Uno se denomina ligamento longitudinal anterior y el otro ligamento longitudinal posterior. ¿Cuál es la característica principal de estos ligamentos? Que uno se localiza por delante de los cuerpos vertebrales y el otro se localiza en la parte posterior de los cuerpos. Voy a quitar una vértebra. Voy a agregar detalles. Ahí está. Mira cómo tuve que quitar una vértebra para que veas que aquí está el otro ligamento. Inclusive, como está en la parte posterior del cuerpo, por ende, este ligamento queda dentro del canal vertebral. Está cercano a la médula. Regresemos al ligamento longitudinal anterior. Este ligamento va a cubrir las caras anteriores de los cuerpos vertebrales. Y lo que va a realizar es limitar la hiperextensión, es decir, que la columna se nos vaya hacia atrás. ¿De acuerdo? Limita la hiperextensión. Cuando tú te pones erguido y luego puedes llevar tu cabeza hacia atrás o tu columna hacia la parte posterior, ¿quién va a limitar ese movimiento hacia la parte posterior? Este ligamento. Este ligamento, como puedes observar, es bastante extenso. ¿Por qué? Porque cubre toda la columna. Empieza desde la cara pélvica del sacro. Ahí empieza nuestro ligamento longitudinal anterior. Aquí lo puedes ir observando cómo va ascendiendo por las vértebras lumbares, torácicas y finalmente llega a las cervicales. Y aquí observamos, voy a quitar este hueso que es el yoides un momento, que este ligamento inclusive alcanza al hueso occipital. Ahí lo tienes. ¿Ves? Se inserta en el borde anterior del agujero magno del occipital. Este fue el ligamento longitudinal anterior, que se extiende desde la cara pélvica del sacro hasta el borde anterior del foramen magno, que limita la hiperextensión. Para el ligamento longitudinal posterior, obviamente no lo voy a observar aquí, donde lo voy a observar detrás de los cuerpos vertebrales, por eso tuve que hacer esto. Solo voy a seleccionar, ¿sí?, una vértebra o dos para que me sirva de
de apoyo y visualizar ambos ligamentos y que me quede un poquito más claro esto. Vamos a aislarlo, a ver si sirve. Aquí me quedó, no por completo, pero sí la mayor parte del ligamento longitudinal anterior, que está delante de los cuerpos vertebrales, y el otro está detrás de los cuerpos vertebrales, pero entonces quedó por dentro. ¿Sí? Al estar detrás de los cuerpos vertebrales, aquí tenemos al ligamento longitudinal posterior. Inclusive aquí puedo observar los dos. Ve cómo lo que hacen es empaquetar a las vértebras. Bueno, no la vértebra por completo, a los cuerpos. Aquí está el ligamento longitudinal anterior, delante del cuerpo y detrás del cuerpo, y quedando por ende dentro de del agujero vertebral el ligamento longitudinal posterior. Para finalizar, vamos a ver de dónde a dónde se extiende. El ligamento longitudinal posterior se va a extender desde el sacro, pero en el inicio del sacro. Voy a quitar esta vértebra. Ahí estamos. Mira, aquí está el ligamento longitudinal posterior iniciando. Aquí le faltó como terminarlo, ¿no? El detalle. Pero aquí tienes al sacro y entonces se extiende desde la base del sacro, por así decirlo, donde empieza, no se va por todo el sacro, y va a subir hasta la columna cervical. Pero este ligamento únicamente va a llegar a la cervical número 2. Lo voy a señalar aquí. Ahí tienes el ligamento longitudinal posterior a nivel cervical. Recuerda que está dentro del... Voy a quitar un ratito el occipital, a ver si esto me ayuda. Ya está. Entonces, aquí tenemos el ligamento longitudinal posterior y si te das cuenta, ahí terminó, donde empieza la vértebra número 2, que es axis. Entonces, aquí está axis, ahí terminó. Entonces, el ligamento longitudinal posterior se extiende desde la base del sacro hasta el cuerpo del axis. Esto ya no es ligamento longitudinal posterior, cambia de nombre por sus características, sobre todo que este verde es puro ligamento y aquí ya vamos a encontrar algunas fibras nerviosas. ¿De acuerdo? Entonces esto ya no es ligamento longitudinal posterior. Lo que le hace continuar al ligamento es una membrana y se llama membrana tectórica. Se extiende desde axis hasta el occipital. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Y estas fueron las características de las articulaciones de los cuerpos vertebrales.